Saludos, mi nombre es Pedro Batista, soy enfermero especialista y actual estudiante doctoral de la Universidad Ana G. Méndez University. El propósito de esta presentación es hablar un poquito sobre cómo la teoría de enfermería especialmente la podemos llevar a cabo a través de intervenciones de enfermería basadas en estas teorías y en esta presentación se está incluyendo lo que sería el proceso de transición basado en la teoría de las transiciones, teoría de autocuidado basado en la teoría de autocuidado de Dorothea Oren y el empoderamiento en la población vulnerable escogida que es la población de adultos mayores. Vamos a estar aplicando lo que son las teorías de Afaf Meleis y la de Dorothea Oren, ya que entendemos que una sola teoría no explica eh, lo bien que podemos nosotros llevar a cabo intervenciones, sino cómo podemos integrar ambas teorías en una sola. Obviamente desde la perspectiva de la enfermería de práctica avanzada. También vamos a llevar a cabo un enfoque biopsicosocial espiritual, que entendemos que es importante, ya que los seres humanos que nosotros atendemos son biopsicosocial espiritual. Y como les indiqué, las poblaciones vulnerables de Puerto Rico, las envejecientes, tanto de Puerto Rico como con datos de Estados Unidos. Antes de entrar de lleno en esta presentación, es importante que podamos ver algunos números estadísticos que están relacionados con evidencia que nos dice cómo la población, tanto a nivel de Puerto Rico como a nivel mundial, está envejeciendo. Y esto es una realidad que no podemos perder de perspectiva para nuestras intervenciones en el futuro como profesionales de práctica avanzada en enfermería. Estamos viendo una población que está envejeciendo aceleradamente. Eh, de la población de Puerto Rico, un 31% tiene 60 años o más. Somos el cuarto lugar mundial dentro de lo que es el envejecimiento. Esto está avalado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Dentro del índice de vejez en Puerto Rico para el 2025, 237 adultos de 65 años o más se podían ver, ¿verdad? Por cada 100 menores de 15 años. Por lo tanto, esto nos da, ¿verdad? Una visión de cómo pues podemos ver una población envejeciendo al pasar de los años. Y a nivel de Estados Unidos, 57.8 millones de personas de 65 años o más en Estados Unidos, el 17.3% de la población es una población envejeciente. En la gráfica que vemos a mano derecha, podemos ver que de esta cantidad de personas, de adultos mayores, pues hay personas con enfermedad crónica, con una o igual, ¿verdad? De enfermedad crónica, un 93%, o con dos o más condiciones crónicas, un 80%. Así que tenemos aquí dos cosas que son importantes tenerla de perspectiva, dos variables. Población envejecida, población de envejecientes, versus poblaciones con condiciones crónicas de salud. Y esto representa un reto para la salud pública. Si obviamente viendo estos datos que son preocupantes, pues tenemos que concentrarnos en soluciones efectivas. Así que vamos a ver qué dice la evidencia. Cuando hablamos de cuidado transicional, que no es otra cosa que estar presente durante el proceso de transición de un nivel de cuidado a otro, a eso nos referimos con cuidado transicional, definitivamente debe estar liderado por enfermería. La evidencia nos dice que la presencia del personal de enfermería durante este proceso, dependiendo de la cantidad de tiempo en la que esté, es, ¿verdad? Es suficiente, es efectiva. Y nos dice la evidencia, ¿verdad? Dentro de la revisión sistemática que llevamos a cabo, decimos, ¿verdad? Y constatamos que el cuidado transicional liderado por enfermería reduce las visitas a urgencias y reduce también lo que son las readmisiones. Ahora bien,
cuando el seguimiento supera las 12 semanas. Por lo tanto, los profesionales de enfermería, bien sea intrahospitalario o bien sea cuando reciben el cuidado posthospitalario, deben estar presentes, bien sea, ¿verdad?, en la clínica, en el hospital, o bien sea a nivel de cuidado primario. El- la presencia del profesional de enfermería es importante para poder ayudar, ¿verdad?, y maximizar estos cuidados. La transición del hospital al hogar es importante tener en cuenta que es una ventana vulnerable. ¿Qué significa? Que es un momento clave en el cual si el paciente sale de lo que sería un cuidado prolongado en un área hospitalaria, eh, quizás no sale bien orientado como en otras discusiones hemos llevado a cabo, o quizás pues no tiene de alguna forma conocimiento exacto, o no ha salido con su tratamiento adecuado, o no ha salido con el tratamiento requerido luego del alta. Por eso es que se le llama que es una ventana de vulnerabilidad. Y aquí obviamente enfermería entra para ayudar en el proceso a este paciente que sale del hospital, que no se sienta como que lo quieren sacar, como muchas veces pasa en las unidades clínicas cuando a nivel de lo que es utilización médica tratan de, ¿verdad?, de mover eh, altas para poder continuar brindando el cuidado, ya que tenemos salas de emergencia abarrotadas de personas que también requieren cuidados intrahospitalarios. Así que tenemos ahí un reto, ya que esto es una ventana vulnerable en el cual entonces, si un paciente sale del hospital, especialmente un adulto de mayor edad, y no sale con un assessment correcto de lo que el paciente necesita luego del alta, está vulnerable a que sea una recaída o una readmisión. Se dice también que el automanejo, o aquí estamos entrando ya un poquito en lo que sería el autocuidado del paciente, va a decaer a partir de los 6 meses luego del alta, porque esto va a depender del apoyo social. Si nuestro paciente no tiene cuidadores, si no tiene recursos en la casa, si no tiene coordinado, cuidado en el hogar si es que lo amerita, cuidado diestro de enfermería, cuidado de amas de llave que puedan darle, ¿verdad?, si son pacientes con problemas funcionales y requieren de estos cuidados, pues obviamente también hay que evaluar lo que son los ingresos económicos de este paciente. Por eso es que se dice, ¿verdad?, que este automanejo o la capacidad que tiene el paciente de tener obviamente un autocuidado puede decaer si no se hace un buen assessment de todos estos procesos. Eh, Lamentablemente la costo efectividad, ¿verdad?, no está demostrada, así que se requieren, según nuestra evidencia, ¿verdad?, mayores análisis económicos completos y mucho más para Puerto Rico. Así que pues, vemos una gráfica, ¿verdad?, del efecto del cuidado transicional de enfermería, como cuando se le dio un seguimiento mayor a 12 semanas, esas readmisiones, ¿verdad? Cómo estaba, cómo fueron disminuyendo, al igual que las visitas a urgencia. Por lo tanto, pues la evidencia lo que nos dice es que el cuidado de enfermería durante todo este periodo produce una disminución de readmisiones y de visitas a urgencias o a salas de emergencia. Ahora bien, dentro de otros estudios que se han llevado a cabo, que nos presentan resultados que tienen evidencia, que se sustentan y que son efectivos para estos cuidados, hablamos de planificación estructurada del alta y programas transicionales. Cuando tenemos un buen programa de transición, de manejo de casos, de planificación de alta, de seguimiento por el grupo primario, vemos esta gráfica muy interesante que nos dice, ¿verdad? Obviamente aquí pues está basado en un grupo que fue intervenido, como el grupo que fue intervenido por estos programas eh, aumentó, ¿verdad?, la adherencia a sus tratamientos inmediatamente luego del alta y un mes luego del alta. Vean que prácticamente se mantuvo igual la adherencia al tratamiento mientras estuvo bajo programas de adherencia al tratamiento, que muchas veces, ¿verdad?, hay diferentes programas a través de los planes médicos que muchas veces los pacientes tienen, a través de equipos médicos primarios que puedan ayudar a que se adhiera a través de programas, por ejemplo, lo que sería manejo de condiciones en el hogar, entre otras cosas,
son efectivos, son programas que son efectivos y mantienen inmediatamente después del alta o hasta un mes luego del alta, mantienen esta adherencia. Y esto es sumamente importante porque esto va a impactar lo que nosotros llamamos todas las medidas de calidad que nos exige entidades como lo es Medicare. También, si vemos a mano derecha, eh, cómo durante el programa redujo lo que serían las visitas o las consultas de urgencia, como las readmisiones. Por lo tanto, un mayor grupo se mantuvo con una reducción de utilización de, obviamente, de salas de emergencia, igualmente de admisiones. Así que esto demuestra que la evidencia, ¿verdad? Lo que avala es que estos programas son necesarios. Y aquí obviamente entra de lleno estos programas que son obviamente suministrados y son seguidos por profesionales de enfermería capacitados en manejo de casos, entre otros tipos de programas como manejo de condiciones, entre otros. Ya hemos hablado de los hechos y de lo que nos dice la evidencia, ¿verdad? Basado pues, en esta revisión de literatura que hemos hecho. Pero vamos a hablar un poquito sobre la teoría de las transiciones de Afaf-Meleis y cómo podemos integrarlo en este proceso. Soy fiel creyente de las teorías de las transiciones de Afaf-Meleis. Soy fiel creyente de que lo que sería, ¿verdad? Enfermería debe estar involucrado durante estos procesos para que los mismos sean efectivos. La teoría de las transiciones de Afaf-Meleis es una teoría de rango medio, una teoría que ha sido evidenciada eh, y nos presenta la teoría, ¿verdad? Como un proceso, no como evento particular, sino, ¿verdad? Como un proceso que requiere de unos pasos que se tienen que llevar a cabo para que los mismos sean efectivos. Cuando hablamos de la naturaleza de la transición, tenemos que pensar en qué tipo, qué es lo que ha provocado, ¿verdad? Este cambio de nivel de cuidado. En este caso, pues tenemos que pensar en la salud, ¿verdad? O en la enfermedad. ¿Qué situación ha provocado, ¿verdad? Este insulto a nivel de lo que es, ¿verdad? De este proceso de salud y enfermedad. Porque sabemos que, ¿verdad? Los seres humanos, pues estamos muchas veces entre un vaivén entre estar saludable y estar, ¿verdad? Con alguna condición de salud. Así que, por lo tanto, es importante, pues, clasificarlo. Eh, si estos patrones de salud son simples, son múltiples, son simultáneos, ¿verdad? Y cuán consciente está esta población, cuán comprometido está, si han habido cambios, en qué tiempo surge todo esto y qué eventos críticos de alguna manera pues alteran, ¿verdad? Este proceso. Así que es importante ver qué provoca esta transición, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta siempre dar ejemplos. Un paciente adulto mayor que lamentablemente por sus condiciones y por su baja funcionalidad quizás tuvo problemas de desbalance, tuvo una caída, una fractura de caída. Esto implica un tiempo en una unidad hospitalaria, esto implica un proceso quirúrgico, esto implica un proceso de rehabilitación, esto implica un proceso de transición de la casa quizás a un cuidado prolongado en una casa, ¿verdad? De rehabilitación o cuidado prolongado o de rehabilitación en el hogar, entre otras cosas. Y si le vamos sumando, ¿verdad? Esta ha sido la naturaleza de esta transición. Cuando hablamos de condiciones que facilitan o que inhiben, hay que ver, ¿verdad? Estas condiciones como algo a nivel personal. Cómo la persona va manejando esta situación. Es importante también investigar y ver cuál es el estatus socioeconómico de la persona, porque sabemos que no todos tenemos los mismos accesos a salud, ¿verdad? Esto pues va a depender mucho, ¿verdad? De su estado socioeconómico. La preparación del individuo, cuán educado esta persona está, cuál es el nivel de escolaridad de este individuo para poder entender cómo va a pasar este proceso. Ejemplo, hemos tenido casos en los cuales eh, esta persona es totalmente independiente, su familia depende de su sueldo y tuvo quizás un accidente y este accidente cambió totalmente el panorama y ahora pues esta persona
depende de otros para que lo cuiden cuando esta persona, que en un momento dado era independiente, no dependía de nadie. Y esto es un choque, ¿verdad? Para esta persona y va a traer una serie de cambios o de retos en este proceso de transición. Ahí nuevamente entramos los profesionales de enfermería para ayudar en este proceso, para facilitar, ¿verdad?, esta transición. Vamos a hablar un poquito de los patrones de respuesta, cuáles son los indicadores del proceso, ¿verdad? Cuán conectado está el individuo, cuáles son cuán confiado o cuán capacitado está para afrontar, ¿verdad?, este proceso, este momentum. El afrontamiento es importante porque dentro del afrontamiento podemos identificar lo que serían, ¿verdad?, los recursos que tiene disponible esta persona. Así pues identificamos cuán capaz es de manejar este proceso de transición. Aquí precisamente hablamos de Cusco y los autores, ¿verdad? En este estudio que se realizó en una transición de una unidad de cuidado crítico y la intervención terapéutica de enfermería basada en el proceso de transición de afasia Malaise ayudó en el proceso de autonomía, a volver, ¿verdad?, a su etapa de autonomía, ayudó en el proceso de apoyo psicoemocional, sustentando, ¿verdad?, una intervención de empoderamiento, ayudar en este proceso, y así como Oren nos enseña sobre autocuidado, ayudamos en este proceso una vez sale de una unidad de cuidado crítico para que pueda llegar, ¿verdad?, a su nivel de independencia mayor. Y aquí pues ambas teorías pues las podemos de alguna forma eh, enlazar para ayudar en el proceso. Básicamente ya hemos dado varios ejemplos de cómo la teoría de Afaf-Malaise la podemos traducir en intervenciones, en acciones prácticas, pero vamos a detallarlo un poquito mejor para tenerlo más claro. Vamos a suponer que estamos viendo, ¿verdad?, cómo aplicaría esta teoría en un ward, ¿verdad?, en un piso clínico. Lo primero que se hace es evaluar la transición al ingreso. ¿A qué se refiere con esto? Siempre estamos conscientes de que una planificación de alta comienza desde el momento del ingreso. Así que desde el momento del ingreso tenemos que ir clasificando qué tipo de transición es la que este paciente pues va a llevar a cabo. Eh, ¿Cuán consciente está el paciente sobre este cambio? El tiempo esperado y los eventos críticos que tiene el paciente. ¿Cómo el paciente ve a sí mismo este proceso de transición? No solamente es identificar nosotros como clínicos cuál va a ser el proceso de transición que el paciente va a llevar a cabo, qué necesita el paciente, si es educación, si son equipos, si es seguimiento en el hogar, entre otras cosas, pero hay que ver también cómo lo ve el individuo. Identificar riesgos. Cuando hablamos de identificar riesgos es integrar al equipo interdisciplinario para identificar si vive solo, si tiene bajos ingresos, si tiene baja escolaridad y cómo es su apoyo social. Porque sin esto, pues no podemos buscar herramientas que puedan ayudar a este individuo en este proceso de cambio de transición. En este caso es una transición en un piso clínico, ¿verdad?, un ward clínico, pero también tenemos que pensar en cambio de nivel de cuidado de un hogar, por ejemplo, al hospital, entre otras cosas. También es importante intervenir sobre los patrones de respuesta. Esto lo vemos mucho y aquí aplicamos la teoría de Malaise en el seguimiento luego del alta. Luego del alta, un seguimiento o una llamada de 48 a 72 horas o una visita al hogar de manera temprana o una educación al cuidador ayudan en este proceso. No es solamente llamar al familiar o al paciente para ver, ¿verdad?, cómo se encuentra. Es llamar para validar. ¿Te dieron receta? ¿Entendiste las explicaciones que te dio el médico? ¿Entendiste, verdad? Y te fuiste con tus medicamentos. ¿Comprendes cómo va a ser el uso del medicamento? Esto es un momento muy importante para identificar, ¿verdad?, cómo respondió el individuo, el paciente, luego de este proceso de alta. Esto es parte de la transición. También hay que medir el dominio de la transición.
la adherencia, el automanejo y la confianza en 1 a 3 meses. Hay instrumentos validados que nos puedan ayudar en este proceso, ¿verdad? Eh, de saber y entender cuán capacitado está el paciente luego del alta o luego del cambio en nivel de cuidado, de poder manejarse a sí mismo. Y aquí entra, ¿verdad?, los profesionales de enfermería para ayudar en el proceso. Vamos a hablar ahora el segundo marco teórico. Como dije anteriormente, una teoría no bastaría para aportar en este proceso. Yo siempre creo que más de una teoría podemos integrarla para ayudar en el proceso al individuo. Al individuo, a la familia y a la comunidad. Eh, Dentro de 3 sistemas de enfermería, primeramente tenemos que entender que cualquier déficit lo compensa la intervención de enfermería, ¿verdad? Para ayudar a nuestro individuo, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a que pueda integrar su capacidad de autocuidado. Los 3 sistemas de enfermería los podemos identificar en 3 fases. Cuando es totalmente compensatorio y es cuando el profesional de enfermería actúa por el paciente. En el caso de que un paciente no tenga la suficiente capacidad para asistirse a sí mismo, nosotros compensamos este proceso de manera total. Ejemplo, pues un paciente que no puede valerse por sí propio, encamado, requiere de un total cuidado del profesional de enfermería. Cuando hablamos de parcialmente compensatorio, ambas partes se ayudan, tanto paciente como profesional de enfermería. Ahí entra mucho lo que es nuestra asistencia en el proceso, pero obviamente definiendo su capacidad de autocuidado para nosotros entrar, ¿verdad?, en el momento que sea necesario. También de apoyo a educación, el profesional de enfermería desarrolla la agenda o ¿verdad? Sí, la agencia de autocuidado es cuando ya tiene la capacidad, pero entonces requiere de nuestra educación para ayudarle en el proceso de que pueda tener, ¿verdad?, su propia capacidad de cuidarse a sí mismo. Basado en la teoría de Oren, hemos identificado, según las investigaciones, que hay una mejor adherencia y resiliencia a 8 semanas, y esto fue un estudio que se hizo en pacientes en angioplastía coronaria, cuando se dio o se llevó a cabo consejería telefónica. Basado en Oren, pues hubo mejor adherencia, mejor autocuidado, cuando se mantuvo, ¿verdad?, ese contacto telefónico con el paciente. También programas educativos en el alta, basados también en la teoría de autocuidado, ayuda a mejorar el estilo de vida, la esperanza y la adherencia a 3 meses. Esto fue basado, ¿verdad?, en Mojave y otros autores. Y lo que llamaríamos la telerehabilitación domiciliaria, basado en el marco de Dorothea Oren, ayudó también en este proceso a mejorar la capacidad funcional. Caminatas de 6 minutos, ¿verdad? Según el estudio, ¿verdad? Se le permitió al individuo llevar a cabo caminatas de 6 minutos, mejoró este proceso, hablando, ¿verdad?, de rehabilitación, mejoró su calidad de vida. Así que son, eh, obviamente son evidencias que realmente pues nos demuestran que sí funciona, que estas intervenciones son definitivamente importantes y funcionan. Traduciendo ya la teoría de Oren a acciones prácticas, como hicimos con la teoría de Afaf-Meleif, hablamos del diagnóstico del déficit al refuerzo programado. Primeramente hay que diagnosticar el déficit de autocuidado. Esto está perfecto para enfermería, ¿verdad? Hacemos un diagnóstico de enfermería cuando hay un déficit de autocuidado. Valorar requisitos universales con instrumentos validados. Obviamente aquí pues tenemos que validar medicación, dieta, manejo de volumen de líquido, actividad física. ¿A qué me refiero con esto? Ver cómo cada uno de estos elementos, los medicamentos, la dieta, cuán capacitado el paciente está para entenderlo. Medicamentos para que se adhiera a los medicamentos. Dieta, dando ejemplo, por ejemplo, de pacientes adultos mayores con fallo renal que requieren una dieta específica y tiene que cumplir con la misma para evitar entonces que tenga exacerbaciones en sus condiciones. Manejo de volumen de líquido, el ejemplo lo podemos dar a los pacientes de fallo cardíaco congestivo que deben tener restricción de líquido, y aquí la educación, ¿verdad?, entra en enfermería para que el paciente sepa y entienda cómo debe manejarse en el hogar para evitar también exacerbaciones en su salud.
Igualmente la actividad física, que por dar un ejemplo, pacientes con diabetes, sabemos que parte de su proceso de autocuidado es la actividad física, al igual que la dieta y al igual que la adherencia a los medicamentos. Cuando hablamos de un sistema parcialmente compensatorio, hablamos de teleenfermería estructurada, enfermería a larga distancia. Esto se puede llevar a cabo a través de educación a distancia, a través del uso de instrumentos tecnológicos, de artefactos tecnológicos, por ejemplo la computadora, cuando hablamos de manejo de condiciones en el hogar, un personal de enfermería le va dando seguimiento a estos pacientes, va dándole llamadas para ver, ¿verdad?, cómo es su progreso, hace protocolos de escalamiento. ¿A qué me refiero con esto? Estas llamadas son progresivas. A principio voy llamando más consecutivamente y a la larga voy llamando menos y así vamos probando eh, cuán capacitado está el paciente para autocuidarse. Dentro de los sistemas de apoyo a educación, esto es vital, y un plan de arte individualizado, utilizando plataformas que ya el paciente domine. Hablamos de WhatsApp, hablamos del teléfono, hablando de televisores, pues podemos utilizar un plan escrito, ¿verdad? Un plan visual que él lo pueda ver a través de una, ¿verdad? Si el paciente, pues muchos de nuestros, aunque sean adultos mayores, los estamos integrando a plataformas digitales a través de la computadora, de laptops, a través de tabletas, que ellos puedan ver, ¿verdad?, su plan por escrito para que le den seguimiento y puedan entender cuáles son los seguimientos que se tiene que dar, y esto le ayuda para reforzar, ¿verdad?, el programa que en un momento dado le educamos antes de ser dado de alta. Y por lo tanto, ¿verdad?, la evidencia dice que el utilizar estas plataformas que el paciente ya domina, porque tenemos poblaciones de adultos mayores que ya se están integrando a la tecnología dentro de su entorno. Así que esta parte es bien importante. Utilizar un plan de enfermería, un plan de cuidado individualizado con estas plataformas que ya el paciente pues, puede entender y pueda dominar. También es importante reforzar el punto de declive. Sesiones de refuerzo entre el tercero y el sexto mes luego del alta. ¿Verdad? Hay una evidencia que nos indica que cuando dejamos de educar o de reforzar y esperamos mucho más tiempo para hacer este refuerzo educativo, la evidencia a largo plazo, ¿verdad?, o la evidencia longitudinal, según Ding y otros autores, nos muestra que hay una caída, un descenso en el autocuidado. Por eso es importante hacer un refuerzo en el tercer mes, en el sexto mes, y que sea más consecutivo, pues, para ayudar en el proceso. Hablamos de dos teorías importantes que vamos a estar integrando en este proceso, pero hablamos de algo que va a servir de enlace con ambas teorías, y es el empoderamiento. Este concepto del empoderamiento es uno muy importante para el proceso de autocuidado del individuo. Es como si fuera un puente, ¿verdad? Como dice la diapositiva. La meta de este paciente adulto mayor con condiciones crónicas es que recupere el control de su vida. Sabemos que al ser un adulto mayor, quizás pues no va a lograr un 100% de funcionalidad, pero queremos que dentro del porciento que él pueda llegar, recupere el control de su vida. Así que la intervención terapéutica de empoderamiento, aquí damos el ejemplo de la transición del cuidado crítico, que esto fue basado en el estudio, ¿verdad?, en el artículo de Cusco y los demás autores, nos habla sobre cómo podemos integrar la información, la educación, la autonomía y el apoyo psicológico y emocional para ayudar en el proceso de transición. Siempre la educación es vital para este proceso. Cuando hablamos de que recupere el control de su vida, probablemente no recupere un 100% de su funcionalidad, pero dentro del control o dentro de la categoría que él recupere, pues es importante ayudarle en el proceso, que dentro de su condición crónica o su nivel de funcionalidad, él se adapte a ese proceso. Obviamente aquí entraría la familia, aquí entraría también
cuáles son los factores culturales que de alguna manera pueden afectar este proceso y lo más importante, el acceso a los servicios. Este individuo tiene un buen acceso a servicios de salud o tiene un pobre acceso a los servicios de salud. Estas son preguntas que nos debemos de hacer para que nuestras intervenciones sean efectivas. Otra cosa muy importante, vamos a concentrarnos en las fortalezas, no en los déficits. Como les dije anteriormente, son adultos mayores, probablemente pues van a tener áreas de oportunidad dentro del cuidado de su salud, pero vamos a concentrarnos en sus logros, en lo que sí puede hacer, para que así pues el individuo pues pueda llevar a cabo y recuperar sus funciones. Quizás este individuo ya no pueda caminar sin asistencia y ahora necesite de un andador o de un bastón, pero dentro de su nivel de funcionalidad, el bastón le va a ayudar a recuperar el control de su vida. ¿Ven? Y concentrarnos en las fortalezas de este individuo van a ayudar a que sea lo más empoderado posible dentro de este nivel nuevo de cuidado que probablemente sea la nueva realidad para este individuo. Estos conceptos que voy a discutir ahora son sumamente importantes. Ya hemos hablado de modelos teóricos, ya hemos hablado del concepto de empoderamiento, pero el cuidado de enfermería que nosotros podemos brindar tanto al individuo como al personal que esté a nuestro cargo, ¿verdad? Como líderes, como profesores o como líderes de cuidado de salud, debe requerir un cuidado integral de salud. Estamos atendiendo seres humanos que tienen diferentes dimensiones, ¿verdad? Físico, mental, emocional, ¿verdad? Social, espiritual. Así que a nivel biológico tenemos que tener en cuenta sus condiciones crónicas, su adherencia a su tratamiento y cuán funcional está. Recordemos cuál es el nivel de funcionalidad de nuestra población adulto mayor. No va a ser lo mismo para uno que quizás todavía pueda de alguna manera valerse por sí mismo a uno que requiere mayor asistencia. Eso nos referimos con funcionalidad. A nivel psicológico, cómo está su esperanza, ¿verdad? Cómo se siente, cuán resiliente es, eh, cómo son sus emociones, son positivas, son negativas. A nivel social, está integrada la familia, la comunidad, tiene transporte para recibir su servicio, cuáles son sus ingresos. Todas esas cosas las tenemos que ver en el macro de nuestro paciente. El cuidado espiritual, que no debe pasar por alto. ¿Cómo se siente este individuo respecto a sí mismo, hacia su vida? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Cómo es su sentido, verdad, o su capacidad espiritual? No solamente es religión, sino cuán capacitado él está o cómo él ve su espiritualidad, y eso lo tenemos que respetar. No solamente está basado en religión, sino en cómo él siente o percibe el propósito de su vida. A eso nos referimos, ¿verdad? Con esta parte espiritual. ¿Cuán realizado se siente respecto a su vida? ¿En qué etapa le tomó, verdad, este proceso de salud o esta transición de salud? ¿Cuán fortalecido espiritualmente está? Muchas cosas. Muy probablemente, si damos un ejemplo, podemos tener a un paciente adulto mayor que tenga unos recursos comunitarios muy fuertes, una comunidad de fe que le fortalezca su fe y que aunque requiera de unos servicios que antes no tenía, pero todos estos elementos o todas estas dimensiones están alineadas, esto le ayuda en el proceso. Como dice esta diapositiva, si una dimensión falla, el automanejo o el autocuidado se vuelve frágil, aunque tengamos una excelente educación para este individuo. Pero debemos observar todas estas dimensiones. Siempre nuestro cuidado tiene que ser integral. Bueno, señores, eh, a modo de implementación, obviamente esto es algo hipotético, esto podríamos verlo como un proyecto piloto dentro de nuestro proceso, ¿verdad? Dentro de la academia doctoral en enfermería, cómo este diseño piloto pudiera ayudar integrando lo que serían ambos marcos teóricos de Meléis y de Oren.
Pensemos en un, ¿verdad? En un grupo comparativo de una población de 65 años o más con condición cardiovascular y múltiples condiciones de salud que fueron dados de alta en la comunidad en Puerto Rico. Se sugiere que si hacemos este proyecto piloto, lo hagamos con un 70-90 participantes, ¿verdad? Para subdividirlo por grupos de 35 a 45 y que sea consistente, ¿verdad? Con las referencias que ya le hemos discutido y que los resultados estén basados en readmisiones o en visitas a urgencia, en adherencia, en automanejo, ¿verdad? Y en cómo esta persona, cuán resiliente es y cómo está su calidad de vida, ¿verdad? Utilizando de entrada, ¿verdad? Estos tipos de instrumentos de análisis como Chi2, entre otras cosas, ¿verdad? Para ayudar en el proceso. ¿Y cómo integramos a Mela y Sioren? Pues antes del alta, lo que es la valoración de la transición y del déficit de autocuidado. Esto es antes de darlo de alta. Tenemos que, integrando ambas teorías, valorar o estimar cómo está, en qué proceso de transición se encuentra el individuo y si tiene déficit de autocuidado. Para entonces llevar a cabo una educación estructurada en español, pensando, ¿verdad?, en Puerto Rico, para que esté culturalmente adaptado. A las 72 horas, basado en los modelos teóricos, una llamada de seguimiento temprano, una verificación de medicamentos para ver su adherencia y educar tanto al individuo, a la familia, sobre las señales de alarma. Ejemplo, siempre me gusta dar ejemplos. Paciente de fallo cardíaco. Peso diario. Educamos sobre peso diario. Si aumentas más de 2 a 5 libras en 24 a 48 horas, pues esto sería una señal de alarma. Entre la semana 1 a la semana 12, consejería telefónica semanal. Esto ayuda a la integración también, ¿verdad? Al proceso de empoderamiento del paciente. Pero aquí es bien importante, de ser posible, que se integre también al cuidador, del tener los recursos familiares. Al tercer mes, una sesión de refuerzo de automanejo y ver cómo está su parte psicosocial espiritual. Aquí, pues sería, ¿verdad? O bien sea una llamada telefónica o una cita de seguimiento para reforzar su autocuidado y ver cómo está su parte emocional y su parte espiritual. Ya del mes tercero al sexto, que como bien dijimos anteriormente, estos son meses claves en el cual puede haber un déficit de autocuidado. Es importante pues medir los resultados y los indicadores de cómo está este individuo, por si tenemos que volver entonces a hacer, ¿verdad?, aplicando el proceso de enfermería, a volver a reestimar y volver entonces a definir, ¿verdad?, otros elementos o herramientas que nuestro paciente necesite. Y en este punto, ¿qué podemos nosotros aportar dentro de enfermería de práctica avanzada? Número uno, liderazgo clínico. Poder nosotros diseñar y dirigir programas de transición multimodales, ¿verdad? Que tengan más de varios conceptos que puedan ayudar y que sean de más de 12 semanas, que ya hemos dicho que la evidencia nos dice que de 6 a 12 semanas son momentos críticos o momentos vulnerables en los cuales se puede ver afectada esta transición del cuidado. Coordinación interprofesional, como una planificación interdisciplinaria de alta y alianzas comunitarias pueden de alguna manera ayudar en el proceso. Aquí integramos lo que son los centros de envejecientes, aquí integramos lo que son los programas de amas de llave, entre otras cosas. Sostenibilidad económica. Aquí hay que incluir análisis económicos desde el diseño, la costo-efectividad del cuidado transicional, que hemos dicho anteriormente que no está 100%, ¿verdad? O mejor dicho, no está demostrada al 100%. Por lo tanto, al no estar demostrada, pues es una gran oportunidad que tenemos nosotros dentro de nuestra práctica avanzada de poder llevar a cabo mayores estudios haciendo análisis económicos para buscar alternativas
costo efectivas dentro del cuidado transicional. Traducción de evidencia, pues convertir teorías de rango medio, teorías que están probadas, ¿verdad? Convertirlas en protocolos, convertirlas en estándares de práctica, convertirlas en algoritmos de escalamiento clínico. Métricas que importan, y esto, ¿verdad? Es lo que nos da ese aporte medible de nuestras intervenciones con estas poblaciones vulnerables. Y es cuán funcional y cuál es la permanencia en la comunidad. No solamente concentrarnos en que el paciente en menos de 30 días se readmitió, pero cómo es su funcionalidad y su permanencia en la comunidad. ¿Está recibiendo lo que necesita? ¿Tiene lo que necesita? ¿Tiene lo que requiere? A eso es que nos referimos. No solamente concentrarnos en que se nos readmita antes de los 30 días, como es muchas veces métricas de Medicare, sino cuán funcional y cómo está este individuo en la comunidad. Dentro de la formación y mentoría, pues nosotros como líderes clínicos tenemos que capacitar al personal de enfermería en todo lo relacionado con la aplicación de estos conceptos de transición de cuidado y de planificación de alta. Ya casi estamos finalizando y no quisiera culminar esta presentación de las cosas que hemos discutido sin resumir toda esta evidencia tan importante que hemos discutido, ¿verdad? Con ustedes. Tenemos que entender que el envejecimiento en la población de Puerto Rico, del mundo, está acelerado. Tenemos poblaciones de adultos mayores. Ya sabemos, ¿verdad?, que no es nuevo, que del 2030 en adelante ya nuestra población es una población de adultos mayores. Ya son altos riesgos porque tienen multimorbilidades al salir especialmente de los hospitales del hogar. La evidencia avala que las intervenciones transicionales de enfermería con base teórica deben ser de una duración mayor de 12 semanas. Ya dijimos que entre 6 a 12 semanas es probable que si no intervenimos haya una disminución en el autocuidado o en la capacidad del individuo de poder autocuidarse. Ya sabemos que Faz-Meleis fundamenta lo que es la transición. Dorothea Oren estructura el autocuidado. Y obviamente el empoderamiento debería ser nuestra meta en nuestro paciente. Tratar de empoderarlo dentro de su capacidad funcional. El doctorado de práctica de enfermería traduce la teoría en protocolo, en un programa, en un estudio piloto que sea medible y que lo convirtamos más adelante en política institucional. Con eso en mente, ir a donde haya que ir, si es a la legislatura, a exigir cambios en políticas, cambios en los procesos de salud, en la política pública, para ayudar a nuestras poblaciones vulnerables. Y ahí entramos nosotros. El cuidado integral, como dijimos anteriormente, viendo todos los aspectos del ser humano, biológico, es psicológico, social, espiritual, es importante, ¿verdad?, para el individuo y sobre todo, pues, lograr tener la familia integrada al cuidado y más que tener la familia, identificar cuál es la familia para este paciente. No solamente son hijos, probablemente sea un vecino, probablemente sean amistades, los que sean la familia de este individuo. Pues a todos ellos hay que integrarlos. Probablemente sea su comunidad de fe, probablemente sea la comunidad de su centro donde residen, de su nursing home. Así que cada cosa que realizamos debe ser individualizado con nuestro cliente. Y luego de todo este amalgama de conocimientos y análisis de estas teorías, pues obviamente no me puedo despedir sin antes pues discutir unas recomendaciones que yo entiendo que son importantes. Prioridad. Yo creo que la prioridad aquí es que podamos generar evidencia local. No tenemos mucha evidencia en Puerto Rico sobre estos procesos. Así que yo recomendaría que realicemos más estudios en Puerto Rico, porque la evidencia común que hemos podido conseguir
referente a esta presentación ha sido más sintetizada en Asia, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos continental, y la data local pues no es la suficiente para poder definir un cuidado transicional efectivo en adultos mayores puertorriqueños, así que nos tenemos que mover hacia eso. Por lo tanto, yo le enumero lo siguiente: desarrollar y validar instrumentos en español pensando en nuestra población puertorriqueña, pilotar programas transicionales liderados, ¿verdad?, por doctores en enfermería, tanto en hospitales como en centros comunitarios. Tenemos que integrar a la comunidad. Lamentablemente, pues no podemos esperar por el gobierno. Tenemos que integrar las comunidades en estos procesos. Tenemos que calendarizar refuerzos de automanejo entre el tercero y el sexto mes después del alta. Comprobado, ya lo dijimos. Luego de un tercer mes, luego del alta, o un sexto mes, si no se hace algo, disminuye la capacidad de empoderamiento o de autocuidado en el individuo. Integrar telesalud. La telesalud llegó para quedarse. Y la telesalud implica también cuidado costo efectivo. Y esto ayuda también a superar barreras de acceso y transporte rural. Tenemos muchas veces personas adultas mayores que viven en lugares rurales y no tienen el mismo acceso. Pues la telesalud, la telemedicina, aporta a estos individuos. Y pues tenemos que abogar por política pública que financie la coordinación del cuidado transicional para la población de 65 años o más. He escuchado, ¿verdad?, que el gobierno habla sobre aportar, mejorar el acceso a los servicios de salud de nuestros adultos mayores, ayudar a nuestros adultos mayores con programas de amas de llave, pero lamentablemente pues no hay, ¿verdad?, suficientes fondos para poder integrarlos. Así que tenemos que abogar más política pública para nuestros adultos mayores que en el futuro vamos a ser nosotros. Ya para finalizar, pensemos, ¿verdad?, mirando esta foto tan hermosa, ¿verdad?, de una pareja de abuelitos con su nieto. Y es que en Puerto Rico por cada 100 niños hay 237 adultos mayores. Eso dice las estadísticas, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, con evidencia. Por lo tanto, el futuro de nuestra isla ya llegó y, como decimos aquí, tiene canas. Así que cada alta sin plan es una puerta giratoria. ¿A qué nos referimos con esto? A que así como salen por un proceso de transición, pueden volver, pueden retornar, pueden regresar. Así que cada transición acompañada es una vida que recupera el control, hablando, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la calidad de vida que ya lo hemos discutido. Por último, quiero compartirles este pensamiento como un pensamiento final dentro de todo lo que hemos discutido. La teoría sin acción no cura. La acción sin teoría no perdura. Esto no se trata de añadir años a la vida del adulto mayor, sino de añadir vida, dignidad y propósito a sus años. Y eso empieza con un profesional de enfermería que no lo suelta de la mano al cruzar la puerta del hospital. Muy agradecido por haber prestado atención. En esta presentación también les incluyo las referencias de donde hemos basado todas nuestras discusiones. Muy agradecidos por su atención. Cualquier pregunta pueden hacérmela llegar a través de estos medios, a través de el correo electrónico institucional. Muchas gracias y éxito en nuestros estudios.